Hola queridas amigas, es un gusto saludarlas. Soy Olivia del canal Hijas del Rey. Estamos en la cuarta temporada denominada Las Doctrinas Fundamentales, hablando sobre la Cristología con el tema La tipología de Jesús el Mesías. El Antiguo Testamento no solo revela al Mesías venidero mediante la profecía, sino también lo hace mediante la tipología. ¿Y qué es la tipología? Bueno, la tipología se refiere a personajes, lugares, objetos o acontecimientos que prefiguran a Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Los siguientes versículos pues hablan de la tipología del Antiguo Testamento y vamos a ver Colosenses 2, 16 y 17, que dice: por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es solo sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Hebreos 10, 1 dice: porque la ley contiene la sombra de los bienes venideros, pero no la realidad misma. Y por eso no puede hacer perfecto a los que vienen a adorar mediante los mismos sacrificios ofrecidos continuamente año tras año. Fíjense que muchas de las leyes, festividades e historias del Antiguo Testamento pues eran simplemente sombras de la venida del Mesías y estaban destinadas a preparar al pueblo de Israel pues para él, para el Mesías. Al igual que las sombras actuales reflejan aspectos de algo real, pero no reflejan completamente la realidad. En este estudio vamos a considerar algunos de los tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a iniciar con Adán. Y Adán pues es un tipo de Cristo, pues él fue el primer hombre en este mundo, ahora sí que el primer líder del mundo, pues que fracasó al ser tentado por el diablo, llevando al mundo pues al pecado y a la muerte. Sin embargo, Jesucristo, al igual que Adán, pues fue tentado por el diablo, pero triunfó y guía hasta hoy en día a todos a sus seguidores a la justicia, a la vida eterna. Adán era simplemente una sombra imperfecta de un gobernante humano perfecto que vendría y que es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 21 al 22 dice: así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5, 14 al 17 dice: sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron como Adán, quien es tipo del que ha de venir. Transgredió, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿cuánto más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento sería Melquisedec. Y bueno, ustedes no sé si sepan, pero que Melquisedec pues era un rey, dice, de Salem, que es un nombre antiguo dado a la ciudad de Jerusalén. Era un sacerdote de Dios que se reunió con Abraham. En Génesis 14 podemos ver esta historia donde Abraham honra a Melquisedec pagándole diezmos. Y fíjense que una de las características que distinguen a Melquisedec pues es porque era rey y sacerdote. Y estos roles pues se mantenían regularmente separados. El rey no era sacerdote, ni el sacerdote era rey. Se suponía que los reyes provenían del linaje de David y los sacerdotes del linaje levítico a través de los hijos de Aarón. En Hebreos, pues se argumenta que el nuevo pacto es superior al antiguo porque posee un sacerdocio superior. Dios prometió que Cristo sería un sacerdote como Melquisedec en lugar de un sacerdote levítico. El sacerdocio de
Melquisedec es superior al Levítico por al menos dos razones. Como se mencionó a Abraham, pues era abuelo de Leví, y él honró a Melquisedec con sus diezmos, demostrando su grandeza. Y pues debido también a que no hay registros de la muerte de Melquisedec, esto significa que él tiene un sacerdocio eterno. En Hebreos 7:3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de días, sino que es como el Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Los sacerdotes normalmente permanecían en el cargo hasta la muerte, y esto lo podemos verificar en Hebreos 7:23. Y como les dije hace un rato, por lo tanto que no hay registro de la muerte de Melquisedec, pues prácticamente él sigue siendo sacerdote. Por esto, Melquisedec es un tipo de Cristo, sacerdote y rey con un sacerdocio eterno. Otro tipo de Jesús en la Biblia es el maná, que fue enviado del cielo para sostener al pueblo de Israel. Esto también es un tipo de Cristo y lo vemos en Éxodo 16. Los israelitas se habían quejado delante de Dios por la escasez de alimento durante el viaje en el desierto. Así que Dios les dio el maná para comer, que era un tipo de pan, ¿verdad? Asimismo, pues mientras Cristo les hablaba a los judíos sobre su necesidad de creer en Él, le pidieron una señal, ¿verdad?, a Dios, tal como sus padres recibieron el maná de Dios en el desierto. Pues Cristo, ¿qué hizo? Simplemente les respondió que Él era el pan del cielo, declarando el hecho de que Dios enviara el maná del cielo para saciar a su pueblo en el desierto. Pues es una imagen de Él mismo, ¿no? De la misma manera que Dios les dio pan a los israelitas para librarlos del hambre y preservar sus vidas, Dios les dio a Cristo como pan del cielo para saciar y salvar a todos los que creen en Él. En Juan 6:30 al 35 dice: entonces le dijeron, ¿qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué harás? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos este pan para siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento sería el sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, pues también es un tipo de Cristo. Fíjense, en el antiguo pacto, pues Dios estableció sacerdotes pues para mediar entre Él y el pueblo. Ellos oraban por el pueblo, ofrecían sacrificios por Él y ministraban a Dios en su nombre. Entre los sacerdotes, pues había un sumo sacerdote que una vez al año entraba en el santuario interior del templo o del tabernáculo para pues ofrecer un sacrificio expiatorio por todos los pecados, ¿no? La Escritura dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre nosotros y Dios. Sin embargo, a diferencia de los sumos sacerdotes, pues comunes que había en ese tiempo, Él es un sacerdote perfecto, pues nunca pecó y Él vivirá para siempre. En Hebreos 4:15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitamos ayuda. Hebreos 7 del 26 al 27 dice, porque nos conviene tener tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No necesita hacer todos los días lo que hacen esos sacerdotes, ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ya que lo hizo al ofrecerse a sí mismo una vez por todas.
Otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento sería el tabernáculo. Y bueno, el tabernáculo pues es un símbolo de Cristo. Y mientras Moisés guiaba al pueblo de Israel en el desierto, pues Dios les ordenó construir un tabernáculo, que era una tienda portátil móvil donde Dios descendería para encontrarse con su pueblo. El apóstol Juan, fíjense, llamó a Cristo nuestro tabernáculo. En Juan 1:14 dice: ahora el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único lleno de gracia y de verdad que vino del Padre. En el Antiguo Testamento, pues la presencia de Dios descendió al tabernáculo para encontrarse con su pueblo Israel. En Cristo, Dios descendió para encontrarse también con su pueblo, con nosotros los que hemos creído. Otro tipo de Jesús es el Cordero sacrificial y eran un símbolo de Cristo. En el Antiguo Pacto, Moisés estableció ciertas condiciones para los corderos sacrificiales. El cordero pues debía ser un macho sin defecto, de un año que lo ofrecía. El que lo ofrecía imponía sus manos sobre él, transfiriendo simbólicamente sus pecados al animal, y luego lo aceptaban como un sacrificio expiatorio. En Levítico 1, del 1 al 4, dice: de igual manera a Cristo se le llama el Cordero sin mancha y sin contaminación. En Primera de Pedro 1:19 nos habla de que pues Él era perfecto y sin pecado y murió para quitar el pecado de este mundo. Juan 1:29 dice: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo es mejor que la sangre de los corderos, porque los corderos nunca podrían quitar los pecados, aun cuando eran ofrecidos pues continuamente en el templo y en el tabernáculo. Sin embargo, Cristo ofreció su cuerpo una sola vez y nunca más por los pecados del mundo. Los corderos sacrificiales eran solo una sombra de aquel que quitaría los pecados del mundo, y eso pues lo podemos ver en Hebreos 10 del 11 al 14. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay muchas sombras o tipos de Cristo, imágenes borrosas de una realidad mayor, definitivamente. Y esto nos recuerda que Dios es el Dios de la historia, pues Él le gusta narrar su historia. Él controla los acontecimientos de tal manera que dan testimonio de Él y le dan la gloria a Dios. Fíjense, Dios usó historias como las que acabamos de comentar y otras, pues como por ejemplo el asesinato de Abel, el sueño de Jacob de una escalera que subía al cielo, Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Jonás siendo tragado por un gran pez y muchas más, pues para representar a Cristo y guiar a la gente hacia la salvación de nuestro Señor Jesús. Y esto no solo nos recuerda que Dios es el autor y el que controla la historia, también nos recuerda que es el tema principal de las Escrituras, es el Señor Jesús. No solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues fíjense, profetiza sobre Él y lo representa pues mediante figuras y en fin, los tipos como dijimos. El Evangelio pues narra su nacimiento, su muerte, su resurrección. Y el libro, por ejemplo, de los Hechos pues muestra la propagación del Evangelio, ¿verdad? A través de sus apóstoles. Las epístolas del apóstol Pablo pues declaran las enseñanzas a través de los apóstoles. Y finalmente el libro del Apocalipsis también describe la ira de Cristo y su venida para gobernar esta tierra. Así que el Señor Jesús es el tema principal de las Escrituras, por lo tanto debemos reconocerlo en todo momento y permitir que las imágenes y los mensajes que hay sobre Él en la palabra nos inciten a la adoración y a la obediencia. Queridas amigas, sigamos confiando en el Señor Jesús, pues como el autor y el consumador de la fe. La verdad, fue un gusto saludarlas, seguir aprendiendo
juntamente con ustedes de nuestro Señor Jesús, de cómo fue representado en el Antiguo Testamento. Si este tema te gustó, te pido que nos apoyes dándole un like, compartiéndolo en tus redes sociales, activando la campanita de notificaciones. Créeme que con eso nos vas a ayudar bastante. Y bueno, me dio gusto saludarlas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.